El profeta de la red. En las sombras de los primeros foros de Internet, allá por el año 2000, surgió una figura que se hacía llamar John Titor. Según los registros digitales recuperados, este usuario afirmaba ser un soldado desplazado desde 2036, con una misión precisa: recuperar un antiguo ordenador IBM 5100. No era una declaración vaga. Lo que siguió fueron 2 años de publicaciones que desplegaban un conocimiento técnico y predictivo que, incluso hoy, desconcierta a los expertos. Imagina un expediente confidencial abierto sobre una mesa polvorienta, con pantallas parpadeantes que muestran diagramas de circuitos imposibles, mientras un detective traza líneas entre fechas y eventos en una pizarra agrietada. Titor no se limitaba a proclamas. Proporcionaba esquemas detallados de su supuesta máquina temporal, un dispositivo C204 de General Electric montado en un Chevrolet Corvette de 1967, más tarde adaptado a un Suburban de 1987 para mayor capacidad. Explicaba el desplazamiento temporal con referencias a la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, con una precisión que dejó perplejos a físicos de la época. Pero fueron sus pronósticos los que elevaban el caso a lo controvertido. Escribiendo en 2000 y 2001, anticipó que no se hallarían armas de destrucción masiva en Irak, un hecho que se confirmó años después. Alertó sobre microagujeros negros en el colisionador de hadrones del CERN, algo no verificado hasta 2008. Describía un mundo donde dispositivos portátiles permitirían comunicaciones globales y redes sociales, mucho antes de que smartphones y plataformas como las conocemos dominaran la vida cotidiana. Lo más inquietante, previó un segundo conflicto civil en Estados Unidos alrededor de 2005, desencadenado por erosiones a las libertades civiles tras un atentado terrorista masivo. Hablaba de divisiones urbanas rurales, suspensiones de derechos constitucionales y un intercambio voluntario de libertad por seguridad. Todo ello meses antes del 11 de septiembre. En la penumbra del taller analítico, el detective examina fotografías granuladas de foros antiguos, conectando puntos con hilos rojos que serpentean hacia eventos históricos reales. Su expertise técnica añadía capas de credibilidad. Reveló funciones ocultas en el IBM 5100 para depurar código de mainframes, un detalle que IBM no admitió públicamente hasta mucho después. Un ingeniero veterano, Bob Dubke, confirmó que solo un puñado de personas conocían esas capacidades en la época de las publicaciones. Las imágenes que compartió, supuestamente de su máquina y manuales, mostraban un nivel de detalle que habría sido arduo falsificar con la tecnología de 2000. Luego, en marzo de 2001, Titor desapareció tan abruptamente como había llegado, dejando un mensaje final sobre verificaciones de seguridad antes de partir de esta línea temporal. 15 años más tarde, muchas de sus visiones sobre vigilancia masiva, polarización política y redes sociales se han materializado con una exactitud perturbadora. ¿Era Titor un engaño elaborado, quizás orquestado por alguien con acceso a información privilegiada? ¿O representaba un auténtico expediente de viaje temporal, un eco de un futuro no tan distante? Los archivos digitales, con sus predicciones cumplidas y conocimientos anticipados, sugieren que en algún pliegue de la realidad, el tiempo podría no ser tan lineal como creemos. Según informes no confirmados, sus publicaciones continúan siendo analizadas en círculos académicos, como si esperaran que regrese con más revelaciones. El hombre desplazado. En los archivos polvorientos de la policía de Nueva York, un caso de 1950 destaca como un expediente clasificado que desafía la lógica temporal. Era una tarde ajetreada de junio cuando un hombre surgió de la nada en pleno Times Square, solo para ser arrollado por un taxi y morir al instante. Lo que podría haber sido un accidente rutinario se convirtió en algo mucho más enigmático al examinar el cuerpo. Según los informes iniciales, el individuo respondía al nombre de Rudolf Fentz,
pero sus pertenencias parecían extraídas de un siglo anterior. Imagina la escena en un laboratorio forense animado, donde un detective extiende sobre una mesa iluminada por una lámpara tenue unas prendas victorianas, un abrigo negro de lana gruesa y zapatos abotonados que, aunque impecables, evocaban la moda de los 1870s. No había signos de envejecimiento en la ropa. Todo parecía recién confeccionado, sin el desgaste que cabría esperar de décadas. En sus bolsillos, los investigadores hallaron objetos que profundizaban el misterio. Botones de latón pulido, un token de cobre para una cerveza en una taberna demolida en 1876 y $70 en billetes antiguos, fuera de circulación desde hacía mucho. Lo que faltaba era igual de revelador. Ningún documento moderno, ni tarjetas de identificación, ni indicios de desorientación mental que explicaran su aparición anacrónica. El capitán Hubert Mutorrim, de la Oficina de Personas Desaparecidas, decidió indagar más allá de lo obvio. Revisando archivos antiguos, encontró un reporte de 1876 sobre un Rudolf Fentz, de 29 años, que se había esfumado durante un paseo nocturno cerca de su hogar. La descripción coincidía perfectamente: edad, complexión, incluso rasgos faciales. Profundizando, Rim localizó en el directorio telefónico de 1939 a un Rudolf Fentz Jr., quien confirmó que su padre había desaparecido misteriosamente en 1876 sin rastro alguno. Proporcionó una fotografía antigua que encajaba idénticamente con la víctima del accidente, hasta en los detalles más nimios. En el taller del investigador, mapas desplegados muestran rutas imposibles, con archivos amarillentos que se apilan como capas de tiempo comprimido, mientras una lupa revela similitudes irrefutables. El caso fue archivado discretamente, considerado demasiado extravagante para divulgación pública, aunque oficiales retirados murmuraron sobre él durante décadas. No se hallaron indicios de fraude. La ropa era auténtica de la época, el dinero genuino y los registros de desaparición verificables. ¿Fue Fentz víctima de una fisura temporal que lo catapultó 74 años hacia adelante? ¿O se trató de un montaje elaborado con fines desconocidos? Los elementos físicos, prendas preservadas, documentos históricos cruzados, apuntan a una anomalía que las autoridades prefirieron silenciar, dejando el expediente en un cajón olvidado, como si el tiempo mismo hubiera conspirado para ocultarlo. El desliz en Versalles. En los anales de la investigación paranormal, un expediente de 1901 resalta por su rigor académico y la meticulosidad de sus testigos. Dos profesoras inglesas, Eleanor Jourdain y Charlotte Moberly, decidieron explorar los jardines del Palacio de Versalles en una tarde de agosto, esperando un paseo anodino. El cambio fue sutil al principio. El ambiente se tornó pesado, como si una niebla melancólica difuminara los colores y el aire mismo. Encontraron a personas ataviadas con ropas del siglo XVIII, ocupadas en rutinas cotidianas que parecían ignorar su presencia. Cerca del Petit Trianon observaron a una mujer sentada en la hierba, esbozando con calma. Su apariencia, peinado distintivo, rasgos serenos, coincidía con descripciones históricas de María Antonieta, en el exacto lugar donde la reina solía refugiarse durante el verano de 1789, meses antes de la Revolución Francesa. Jardineros manipulaban herramientas arcaicas, edificios demolidos en el siglo XIX aún se erguían, y caminos alterados desde hacía décadas guiaban sus pasos. Un hombre envuelto en una capa oscura las desvió de una dirección específica y más tarde identificaron su semejanza con el conde de Vaudreuil, un cortesano de la reina. En la reconstrucción animada, el detective superpone capas de mapas, el Versalles de 1901 sobre el de 1789, con hilos que conectan figuras espectrales a retratos desvaídos.
Sacudidas por la experiencia, las mujeres regresaron a su hotel y, fieles a su formación académica, iniciaron una indagación exhaustiva que se prolongó una década. Entrevistaron a historiadores, consultaron mapas del siglo XVIII y cotejaron sus recuerdos con registros no públicos en 1901. Todo encajaba: la disposición de jardines, la arquitectura efímera, incluso las identidades de las figuras vistas. Lo notable es que escribieron sus cuentas por separado antes de compararlas, y ambas coincidían no solo entre sí, sino con detalles históricos inaccesibles en su época. Las autoridades francesas, intrigadas, realizaron su propia verificación. Confirmaron que las descripciones de senderos, árboles y estructuras correspondían a planos archivados de 1789, modificados o eliminados para 1901. Publicaron su testimonio en 1911, tras años de escrutinio, desatando debates entre investigadores, psíquicos y escépticos científicos. El expediente fue archivado como una curiosidad inexplicable, con las evidencias físicas, mapas y relatos cruzados, sugiriendo un velo temporal rasgado. ¿Experimentaron Jourdain y Moberly un eco psíquico de la historia o un auténtico desliz que las llevó a presenciar los últimos días de la monarquía francesa? Los archivos, con su precisión histórica imposible, insinúan que el pasado podría filtrarse al presente en momentos de fragilidad, dejando a los testigos con memorias que las instituciones prefirieron no publicitar. El marinero de Filadelfia. En los dosieres clasificados de la ufología y la experimentación militar, un testimonio de 1955 emerge como un expediente que cuestiona los límites de la física conocida. El astrónomo e investigador Morris Jessup recibió una carta de un hombre que se identificaba como Carl Allen, más tarde conocido como Carlos Miguel Allende, detallando un supuesto experimento naval de 1943 que habría manipulado campos electromagnéticos para lograr invisibilidad. Según el relato, Allen fue testigo ocular desde el buque mercante SS Andrew Furuseth, y lo que vio no se limitó a camuflaje radar. El destructor USS Eldridge desapareció por completo, reapareciendo en un estallido de luz que alteró a su tripulación de maneras irreversibles. En el laboratorio del detective, una pizarra muestra diagramas de campos magnéticos, con probetas que simulan distorsiones energéticas, mientras mapas navales de Filadelfia se superponen a cronologías fragmentadas. Allen describía el experimento como un intento de la Armada estadounidense por generar un escudo invisible mediante generadores de alta frecuencia, pero los resultados, según su testimonio, excedieron lo previsto. El buque no solo se volvió indetectable, se desvaneció del plano visible, y al retornar, los marineros exhibían anomalías que sugerían un desgarro en el tejido temporal. Algunos quedaban parcialmente invisibles de forma incontrolable, otros atravesaban paredes sólidas sin poder detenerlo. Lo más perturbador: varios se volvieron inestables en el tiempo, congelándose en mitad de una frase para reaparecer minutos después, afirmando haber visitado épocas pasadas o futuras. Allen relataba encuentros en bares de Filadelfia con estos hombres, que narraban vidas vividas en desorden cronológico, envejeciendo décadas en instantes o desapareciendo para siempre a través de muros. La Armada, de acuerdo con Allen, encubrió el incidente, reasignando a los supervivientes y clasificando los registros. Su conocimiento de la teoría de campos unificados y la manipulación espaciotemporal era avanzado para un marinero mercante de 1943, anticipando conceptos científicos que solo se popularizarían décadas después. Investigadores posteriores hallaron huecos en los logs del Eldridge de octubre de 1943, con documentos destruidos o inaccesibles. El expediente fue relegado a lo controvertido, con evidencias como los vacíos documentales y las descripciones técnicas sugiriendo un accidente que abrió puertas temporales no intencionadas.
¿Era Allen un fabulador con acceso a datos privilegiados o un testigo de la primera brecha humana en el continuum temporal? Los archivos perdidos y los efectos residuales en los marineros apuntan a un secreto institucional que prefirió el silencio, dejando el caso como un eco de experimentos que quizás nunca debieron intentarse. La anomalía en la película de Chaplin. En los archivos cinematográficos de Hollywood, un rollo de 1928 guarda un secreto que ha desconcertado a historiadores y analistas por igual. Durante el estreno de El Circo de Charlie Chaplin en el Teatro Chino de Mann, las cámaras capturaron el glamour de la época para la posteridad. Décadas más tarde, en 2010, el investigador George Clark examinaba el metraje fotograma a fotograma cuando detectó una presencia que no encajaba. Una mujer en el fondo, vestida de oscuro, sosteniendo un objeto negro contra su oreja y conversando como si usara un dispositivo moderno. Esto ocurría en una era donde los primeros teléfonos móviles estaban a 40 años de distancia. En el laboratorio del detective, una pizarra proyecta fotogramas granulados, con probetas que destilan esencias de celuloide antiguo, mientras mapas de Hollywood en 1928 se superponen a diagramas de tecnologías futuras. La mujer no solo sostenía el objeto. Sus movimientos, inclinación de la cabeza, pausas para escuchar, labios articulando palabras, imitaban exactamente el uso de un teléfono contemporáneo. Análisis digitales confirmaron que el metraje era original e inalterado. No había superposiciones ni manipulaciones posibles con la tecnología de la época. Expertos de Kodak y otras firmas verificaron la integridad de la película, descartando trucos ópticos o ediciones posteriores. Su atuendo, aunque superficialmente de los años 20, mostraba sutilezas incongruentes, cortes de tela con técnicas de confección que sugerían métodos industriales más avanzados y un peinado con toques que evocaban estilos posteriores. Caminaba con la distracción típica de alguien absorto en una llamada, zigzagueando entre la multitud sin interactuar. En la mesa de análisis, el detective alinea ampliaciones. El objeto, del tamaño de un smartphone primitivo, se compara con artefactos inexistentes en 1928, con hilos que conectan su silueta a esquemas de radiotransmisores hipotéticos. El expediente fue clasificado como una curiosidad inexplicable, con la película original como evidencia física que las instituciones cinematográficas prefirieron no publicitar ampliamente. ¿Era esta mujer una intrusa temporal, capturada accidentalmente en un viaje al pasado dorado de Hollywood? Los detalles verificados, autenticidad del metraje, incongruencias sutiles, insinúan que el tiempo podría permitir filtraciones, dejando artefactos visuales que cuestionan la linealidad de la historia, archivados en bols polvorientos como advertencias silenciadas. El incidente de Joaquín Nordqvist. En los registros locales de anomalías inexplicables en Suecia, un expediente de 2006 destaca por sus artefactos físicos que desafían el análisis convencional. Joaquín Nordqvist, un residente de Kramfors, estaba reformando su cocina cuando, al intentar reparar una fuga bajo el fregadero, su brazo atravesó lo que debería haber sido una pared sólida. En lugar de yeso y hormigón, encontró un pasadizo que lo condujo a lo que describió como el año 2042, en una versión evolucionada de su propio apartamento. Lo que hace único este caso no son solo las afirmaciones, sino las pruebas tangibles que trajo de vuelta. Un tatuaje con propiedades inusuales y una fotografía que muestra un encuentro imposible. En el laboratorio del detective, una pizarra esboza planos arquitectónicos del edificio, con probetas que simulan distorsiones espaciales, mientras mapas temporales se enrollan como tubos de ensayo con fechas superpuestas. Nordqvist relató cómo, al gatear por el túnel, un espacio que parecía existir fuera de las dimensiones normales, emergió en un entorno familiar pero transformado. El apartamento exhibía mobiliario adaptable,
pantallas interactivas que respondían a gestos y electrodomésticos que anticipaban necesidades, todo en un estilo futurista pero habitable. Allí, sentado frente a una proyección tridimensional, se topó con una versión anciana de sí mismo, de 81 años, quien no mostró sorpresa ante su llegada. El mayor Nordqvist explicó que tales contactos temporales eran raros pero conocidos, y que había mantenido el mismo hogar a lo largo de décadas precisamente por esa posibilidad. Le mostró avances del mundo entre 2006 y 2042, cambios en la tecnología cotidiana, evoluciones sociales y modificaciones en el entorno urbano. Usando una técnica avanzada, le aplicó un tatuaje con su nombre y fecha de nacimiento, en un estilo tipográfico desconocido en 2006, que no dejó cicatrices ni requirió curación. En la mesa de análisis, el detective examina el tatuaje bajo una lupa. Partículas luminiscentes que brillan con una profundidad molecular, conectadas por hilos a muestras de tintas modernas que no coinciden. El expediente fue archivado como un enigma sin resolución, con las evidencias físicas, tatuaje y fotografía, apuntando a un cruce temporal accidental que las instituciones prefirieron no escalar. ¿Interrumpió Nordqvist una brecha en el continuum durante su reforma? ¿O se trató de una alucinación con artefactos inexplicables? Los elementos verificados insinúan que el futuro podría filtrarse en el presente, dejando reliquias que cuestionan la solidez de nuestras barreras temporales, guardadas en archivos confidenciales como advertencias mudas. El genio de Anticitera. En los depósitos de artefactos antiguos del Mediterráneo, un hallazgo de 1901 se erige como un expediente que pone en jaque nuestra comprensión de la tecnología helénica. Buzos de esponjas frente a la isla griega de Anticitera recuperaron restos de un naufragio romano, entre los que destacaba un mecanismo de bronce corroído. Lo que al principio parecía un reloj astronómico rudimentario, resultó ser un computador analógico de complejidad asombrosa, datado alrededor del 100 y antes de Cristo, capaz de rastrear movimientos celestiales con precisión matemática. Este dispositivo no solo anticipa inventos de siglos posteriores, sino que sugiere un conocimiento que desapareció abruptamente del registro histórico. En el laboratorio del detective, una pizarra despliega engranajes entrelazados, con probetas que simulan rotaciones planetarias, mientras mapas de naufragios se superponen a diagramas astronómicos antiguos. Construido con un sistema de engranajes de bronce, el mecanismo predecía eclipses solares y lunares décadas por adelantado. Seguía el ciclo cuatrienal de los Juegos Olímpicos y calculaba el metónico de 235 meses para calendarios griegos. Su sofisticación radicaba en engranajes diferenciales, una tecnología que los historiadores creían reinventada en el siglo XVI, y predicciones de variaciones orbitales lunares no formalizadas hasta Kepler en el 17. Análisis recientes mediante tomografías computarizadas revelaron funciones adicionales, seguimiento de planetas conocidos, con cálculos que requerían mecánica orbital copernicana, kepleriana y newtoniana, conceptos ajenos a la antigüedad. Las proporciones de engranajes incorporaban aproximaciones a números irracionales, demostrando una teoría numérica avanzada y soluciones mecánicas que anticipaban relojería renacentista. En la mesa de análisis, el detective alinea fragmentos metálicos, cada rueda conectada por hilos a ecuaciones que flotan como partículas en un fluido temporal, revelando un diseño que parece importado de eras futuras. El expediente fue clasificado como una anomalía tecnológica, con evidencias físicas que las instituciones académicas han preferido interpretar como un avance aislado sin indagar en implicaciones temporales. ¿Fue su creador un genio aislado o alguien con saberes del futuro que caminó entre los griegos? Los engranajes, con su precisión imposible, insinúan que el tiempo podría haber permitido transferencias de conocimiento, archivadas en museos como ecos de un legado borrado deliberadamente.
Las visiones imposibles de Leonardo. En los códices resguardados de la historia del Renacimiento, los cuadernos privados de Leonardo da Vinci, quien falleció en 1519, conforman un expediente que interpela nuestra noción de innovación humana. Estos documentos no solo esbozan inventos que se materializarían siglos después, sino que revelan un conocimiento técnico y científico tan preciso que sugiere fuentes más allá de su época. Mientras la historia lo celebra como un visionario adelantado, un examen detallado de sus anotaciones plantea interrogantes sobre el origen de ideas que parecen importadas de futuros distantes. En el laboratorio del detective, una pizarra despliega bocetos desvaídos, con probetas que destilan tintas antiguas, mientras mapas anatómicos se superponen a diagramas mecánicos como capas de pergamino translúcido. Sus diseños, detallados en el Codex Atlanticus, incluyen helicópteros, submarinos, tanques, paracaídas y máquinas voladoras con motores de combustión interna. No eran meros conceptos vagos. Leonardo proporcionaba planos ingenieriles con especificaciones exactas, demostrando un entendimiento profundo de aerodinámica, hidráulica y mecánica que no se formalizaría hasta siglos posteriores. Su helicóptero incorporaba principios de elevación y torque no comprendidos hasta Sir George Cayley en el 19. Sus estudios anatómicos del corazón detallaban funciones valvulares y flujos sanguíneos no descubiertos hasta William Harvey en el 17. El expediente fue archivado como obra de un genio aislado, con instituciones que prefirieron no indagar en implicaciones temporales, silenciando debates sobre posibles transferencias de saber. ¿Era Leonardo un innovador puro o un receptor de visiones de eras venideras? Sus cuadernos, con detalles imposibles, insinúan que el tiempo podría haber permitido ecos de conocimiento futuro, guardados en bols como reliquias de un legado que las autoridades renacentistas y modernas optaron por no cuestionar públicamente. Los deslizamientos en Liverpool. En los informes acumulados de fenómenos urbanos inexplicables, la calle Bolt de Liverpool, Inglaterra, figura como un expediente recurrente desde los años 60, con cientos de testimonios que describen transiciones abruptas al pasado. No se trata de alucinaciones aisladas. Testigos independientes relatan experiencias idénticas, donde el presente se disuelve en versiones históricas de la calle, a menudo de las décadas de 1960 o 1970, con detalles que coinciden con registros verificables. Lo que eleva este caso es la consistencia de los reportes y las evidencias complementarias, como grabaciones de seguridad que capturan comportamientos anómalos. En el laboratorio del detective, una pizarra traza el trazado de Bold Street, con probetas que burbujean representando anomalías electromagnéticas, mientras mapas de diferentes épocas se superponen como capas geológicas en un corte transversal. Un caso documentado en julio de 1996 involucró a Frank y Carol Sager, quienes paseaban por la zona comercial. Frank entró en una librería, y al salir, la calle había mutado. Tiendas modernas reemplazadas por establecimientos de los 60, peatones con atuendos de época, vehículos vintage y pavimentos alterados. No estaba solo. Otros transeúntes mostraban confusión similar, intercambiando miradas de desconcierto antes de que todo volviera a la normalidad. Investigaciones posteriores confirmaron que su descripción, nombres de comercios, disposiciones exactas, incluso letreros, encajaba con fotografías y planos históricos de esa era, detalles demolidos y olvidados décadas antes. En 2008, Sara Martínez entró en lo que creyó una boutique actual, solo para hallarse en un gran almacén de los 70, con mobiliario, personal en uniformes vintage y mercancía obsoleta. Su dinero moderno fue rechazado, y al salir el local había desaparecido. El expediente ha sido minimizado por autoridades como ilusiones colectivas,
con evidencias como videos y testimonios cruzados archivados sin mayor escrutinio, prefiriendo el silencio institucional. ¿Son estos deslizamientos pruebas de que el pasado coexiste en pliegues accesibles o anomalías perceptuales amplificadas por geología peculiar? La uniformidad de los relatos y su precisión histórica insinúan que Wall Street podría ser un punto frágil en el tejido temporal, con casos acumulados como advertencias de brechas que las instituciones optan por no publicitar. Las visiones futuras del profeta dormido. En los archivos de fenómenos psíquicos documentados, el caso de Edgar Cayce, apodado el profeta dormido, se presenta como un expediente que trasciende la predicción convencional para sugerir accesos directos a épocas no ocurridas. Entre 1901 y 1944, Cayce realizó más de 14.000 lecturas en estados de trance, revelando información sobre temas ajenos a su conocimiento consciente, incluyendo avances tecnológicos, cambios geopolíticos y catástrofes naturales que se materializarían décadas tras su muerte en 1945. Lo que distingue sus visiones no es solo su tasa de acierto, sino los detalles técnicos que anticipaban descubrimientos científicos con una exactitud que roza lo imposible para su era. En el laboratorio del detective, una pizarra traza ondas gamma cerebrales, con probetas que simulan estados alterados de conciencia, mientras mapas globales se superponen a cronologías futuras como capas de niebla etérea. Sus visiones sobre exploración espacial detallaban viajes lunares, estaciones orbitales y la presencia pasada de agua en Marte, conceptos teóricos en los 30, junto con efectos de salud en viajes prolongados y desafíos psicológicos para astronautas. Más intrigante aún, previó evoluciones en la conciencia humana, capacidades psíquicas ampliadas, pruebas científicas de vida post-mortem y energías basadas en la mente que revolucionarían la tecnología, ecos que resuenan en investigaciones actuales sobre conciencia cuántica. Exámenes médicos durante sus trances mostraban patrones cerebrales inusuales en áreas temporales, como si accediera literalmente a otros periodos, no solo prediciendo sino observando con detalles sensoriales, sonidos, olores, texturas, que sugerían experiencia directa. El expediente fue relegado a lo esotérico por instituciones científicas, con miles de lecturas archivadas sin mayor escrutinio, prefiriendo interpretaciones psicológicas sobre implicaciones temporales. ¿Era Cayce un vidente genuino o su mente un puente temporal que visitaba eras venideras? Sus descripciones precisas y cumplidas insinúan que el tiempo podría no confinar la conciencia, dejando un legado de visiones como expedientes desclasificados que cuestionan la linealidad de la existencia, silenciados por un establishment reacio a explorar lo inexplicable. Ya sea que estos individuos representen auténticos viajeros temporales, receptores de información de periodos futuros o fenómenos aún no clasificados, sirven como recordatorio de que el universo opera bajo principios más extraños y enigmáticos de lo que la ciencia actual puede abarcar. El tiempo, según indican estos archivos, podría no ser la progresión lineal fija que asumimos, sino un entramado más permeable de lo que nos atrevemos a considerar. Quizás la verdad no fue eliminada, solo escondida en los pliegues de lo que creemos imposible.